Gracias, querida comunidad diocesana, representada en todos los sacerdotes que concelebran con nosotros este día, representada por ustedes, la asamblea reunida también para la misa dominical, pero que hoy adquiere un sentido muy especial porque hay unos sacerdotes de nuestro presbiterio que cumplen una etapa significativa de su servicio ministerial al celebrar este año 25 años de ordenados, 50 años de ordenados. Y lo hicimos coincidir con esta fecha que precisamente fue sábado de hace 17 años, que recibí en la Catedral de Caldas, Nuestra Señora de las Mercedes, la ordenación como obispo en ese momento para Quibdó, y luego ya llevo aquí 7 años y medio. Ya desde esta mañana hay mensajes, llamadas, ahora el encuentro, los saludos. Uno agradece esa cercanía, el cariño y el sentido de fe que ahí se expresa, pero que uno remite inmediatamente a Dios, a su Hijo Jesucristo, el que ha sido constituido sacerdote sumo y eterno, porque Él es el que nos ha llamado y nos ha permitido participar de su obra, la gran obra de Dios con todos nosotros, que es la obra de la salvación según el proyecto de nuestro Padre Dios. Agradecer y reconocer el servicio ministerial es agradecer a Dios que ha enviado a su Hijo para ser nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro intermediario pontífice. Sin Él estaríamos perdidos. Y es un ministerio que se va prolongando en el tiempo, gracias a que Él sigue llamando en todos los tiempos a quienes Él quiere encomendar ese mismo servicio y misión de Él. Las lecturas de este domingo nos pueden iluminar un poco sobre lo que significa. ¿Cuál es el meollo tanto de la vida cristiana como de el servicio ministerial de los sacerdotes y los obispos en la Iglesia? Porque el Señor hoy nos trae una de esas frases que son centrales en el Evangelio, que resumen el mensaje central de lo que Jesús ha querido comunicarnos. Esa expresión, el que quiera ser el primero entre ustedes, hágase el último y el servidor de todos. Eso se lo enseña el Señor a sus discípulos. Van de camino y el Señor reserva momentos especiales, como dice el Evangelio. No quería que nadie se enterara de que Él iba con sus discípulos en ese círculo más íntimo para instruirlos, para enseñarlos. Nosotros tenemos que reconocer que permanentemente en nuestro camino ministerial, a través de los años, necesitamos ser instruidos por el Señor. El Papa nos recordó que
el discipulado, el seguimiento del Señor no termina. El discipulado siempre tiene que estar alimentándose de la enseñanza del Señor para poder crecer en la conversión y en la santidad a la cual todos, en cualquiera de los caminos, estamos siendo llamados. El Señor les hace una pregunta cuando llegan a la casa. ¿De qué discutían ustedes por el camino? Miren que se emplea el verbo discutir y no el verbo hablar. ¿De qué hablaban? ¿De qué comentaban? Lo que pasa es que cuando se trata de poder, siempre hay discusión, siempre hay peleas. En la segunda lectura, Santiago nos retrata muy bien esas dificultades de relación en la comunidad, cuando hay enfrentamientos, conflictos, precisamente porque no actúa la verdadera sabiduría, la del Evangelio, sino la nuestra, que está permeada por nuestro egoísmo. El Señor conoce muy bien el corazón humano y por eso su instrucción siempre será cosas muy directas que tienen que ver con nuestra manera de pensar y de actuar. Con eso que se anida en nuestro corazón ha sido parte de la historia de la humanidad. El deseo de aparecer, de estar por encima, de mandar, de tener súbditos y esclavos. Eso está en el corazón humano. El hecho de que los discípulos se quedaron callados a esa pregunta, seguro les dio vergüenza. Seguro entendieron o sabían que eso que estaban pensando de que quién era el primero no estaba en el mensaje de Jesús. Es que el Señor en otras ocasiones por el mismo motivo ya los había regañado, les había llamado la atención. Entonces prefirieron callar. Uno se puede preguntar si esa no es la situación de muchos de nosotros, de muchos que se llaman cristianos, o de muchos que somos sacerdotes, porque ellos, dice el Evangelio, no entendían, no entendemos. Tenemos que entender al Señor para poder seguirlo. Y entonces les daba, dice también el texto, les daba miedo de preguntar. Por eso se quedaron callados. No entendemos y nos da miedo ahondar en el Evangelio, porque sabemos que las exigencias del Evangelio nos desacomodan y preferimos quedarnos quietecitos, sin que nos molesten mucho, sin desacomodarnos, sin comprometernos. Eso está pasando en la vida cristiana de hoy. No entender bien a Jesús, no entender bien el Evangelio. Y si no lo entendemos, no lo podemos vivir. Y no querer o darnos miedo preguntarle al Señor, es que usted, ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el camino que debemos recorrer? Porque cuando depende de nosotros nos equivocamos, porque precisamente anida en nuestro corazón lo que no es del Evangelio, el egoísmo que busca el poder, el aparentar, el estar por encima de los demás.
Esa es la cultura del mundo de hoy, que privilegia y premia a los primeros, pero no a los servidores y no a los últimos. Y por eso somos una sociedad tan desigual. Siempre el camino del Evangelio, por eso a veces nos cuesta aceptarlo o preguntar o ahondarlo, va a contracorriente de lo que pensamos, de la cultura del mundo. Y no queremos a veces aparecer como los que dicen las cosas contrarias para ser señalados y a veces también perseguidos. El poder que siempre lleva a la discusión y a la división se mete en la vida de la iglesia, se mete en las comunidades religiosas, se mete en las comunidades cristianas, se mete en los grupos apostólicos, cada uno codeándose. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el más inteligente para estar dirigiendo? Pero lo que pasa es que esa posición siempre nos lleva a dividir los que están arriba y los que están abajo, los que mandan y los que obedecen. La iglesia de Jesús no es esa. Él nos está llamando a que en la iglesia, en la comunidad, todos nos preocupemos unos por otros. Y pone lo central. Hay que volvernos servidores unos de otros. El primero en la iglesia es el que más sirve. No por tener un cargo, un título. Somos sacerdotes, soy obispo. Unos son párrocos, otros son directores de algo, colaboradores en las parroquias. No por eso estamos por encima de los demás. Si no somos los mejores servidores, entonces no somos los primeros en la iglesia. Y por eso muchos de ustedes son primeros, más que nosotros. Hay gente demasiado buena, creyente, que ha entendido, que sí ha entendido a Jesús y que en todo momento que pueda servir lo hace. Está preocupado por la marcha de la comunidad, que con generosidad y gratuidad, es decir, sin interés, están sirviéndole al hermano. Esa es la iglesia del Señor y ojalá todos nos esforcemos por ser primeros en cuanto seamos los siempre dispuestos a servir. El Señor corrobora su enseñanza con un gesto muy significativo y bonito. Lo sienta, trae un niño, lo pone en el centro, en medio de los apóstoles y lo abraza para manifestar su identificación con el menor, con el niño, con el pobre, con el necesitado, con aquellos que la sociedad siempre está recriminando y desechando. Esa identificación, porque él lo mismo lo dice, lo que hagan con un niño como este, me lo están haciendo a mí. ¿A quién tenemos que servir? ¿Quién tiene que estar en el centro de la vida de la iglesia, de nuestro trabajo? El Señor nos está instruyendo y nos está confrontando,
Porque si no ponemos el interés en los más necesitados, en el pequeño, ¿dónde estamos poniendo nuestro interés? Y si nos descentramos, estamos fallándole a la iglesia, cuando el interés es otra cosa, o el dinero, o el poder, el aparecer, el aprovecharnos. Sabemos que hoy la iglesia está llamada a dar un testimonio muy claro del evangelio, del servicio, del amor, precisamente para que podamos ser luz en medio de esta generación y no ser escándalo. Pero el escándalo surge cada vez que nos descentramos. Atendamos al que necesita. Ese es como el mandato del Señor y el ejemplo del Señor. Si hacemos eso, vamos a ser luz en medio de todos. Y tenemos que preguntarnos dónde tenemos los últimos de la sociedad y de la comunidad. Si los ponemos en el centro o los tenemos afuera. Ahí radica nuestro compromiso. Al Señor que nos enseña, le pedimos hoy que nos ayude a entender, que no seamos como los apóstoles en ese momento, que entendieron después. No entendían. Nosotros, al celebrar nuestros aniversarios, al agradecer a Dios que nos haya llamado a participar de su único sacerdocio y a ser portadores de esa predicación nueva, de la buena noticia que dignifica y salva a los demás. Que nos ayude a entender cuál es nuestro ministerio, cómo tenemos que actuar y vivir, y podamos reconocer que solamente, como decía la segunda lectura, de Dios viene esa sabiduría verdadera que nos hace servidores. Que Nuestra Señora de Arma, nuestra patrona, la Virgen que siempre está acompañando y sufriendo con la iglesia y animando los mejores esfuerzos y las mejores respuestas al Señor, nos ayude a que hagamos eso, a acogerlo en lo que Él significa y a vivirlo y a dar testimonio de Él como Él quiere, y nosotros nos hemos comprometido a hacerlo. Que así sea.